Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el lugar en donde te estás conectando con nosotras. Mujeres con historias para contar, viernes de Chile, viernes de Argentina, mujeres con historias para contar. Mi nombre es Cristina Bravo y yo soy representante de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar aquí en Lima, Perú. ¿Cómo están? Gracias a todas las que se van conectando, gracias a todas las personas que están conectándose con nosotros. Mencionarles que Mujeres con Historias para Contar es una asociación civil sin fines de lucro de mujeres que nos juntamos en este espacio virtual con el único y principal propósito de difundir y promover el rol de la mujer empoderada a través de sus propias historias, sus propias vivencias. Estas historias pues nos han permitido durante todo este tiempo que llevamos aquí en el Instagram, que es 4 años, mucho la sororidad entre mujeres, la solidaridad entre los seres humanos, escucharnos para aprender y sobre todo para empatizar con el otro sobre el tema que trae la persona y nos viene a contar. Si tú tienes una historia y quieres compartirla con nosotros, puedes escribirnos al DM de Mujeres con Historias para Contar y te vamos a contactar para que nos cuentes tu historia. Tu historia vale mucho, tu historia de empoderamiento, tu historia es importante. Así que en Mujeres con Historias para Contar le damos voz a esa mujer que quiere contar su historia. Y si eres hombre y la quieres contar, también estás aquí invitado a que nos cuentes tu historia. Siempre tiene valor, porque lo que queremos promover es justamente la igualdad de género. Así que comentarles que el día de hoy le toca a mi compañera María José Zapata de Chile. Ella pues tiene una súper invitada que ella la va a presentar. Voy a darle la bienvenida a María José. Voy a buscarla. Gracias a todas las personas que se están. Ali, ¿cómo estás? Ahí te doy también la bienvenida. Hola, Majo. ¿Cómo estás, Cristi? ¿Cómo estás, María José? Aquí. Tu invitada es Ali, ¿cierto? Sí. Ya, ahí está, la estoy invitando Andrea. ahorita en este momento. La estoy Muchas invitando. gracias. No, a ustedes, gracias por compartir su historia también, ¿no? Tu invitada en este caso. Gracias, María José. A Bueno, ver hoy si- tenemos una invitada que es la más joven que he entrevistado. Ah, Tiene mira. 25 años. Ella es Andrea Alcaíno, ya es una súper invitada. Ay, qué Aparte de ser lindo. muy joven, es muy inteligente. Vamos a conocer más de ella. ¿Cómo se llama su nick de ella? Te lo digo de inmediato. Sí, porque acá tengo varios. Se llama Kidorek. Aquí, Dorek, ya. Aquí está. La estoy invitando ahorita. La estoy invitando. Ahí está. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al espacio de Mujeres con Historias para Contar. Bueno, muchas gracias. gracias a ti. Majo, yo me quedo en el backstage por si pasa algo con ustedes. Estoy ahí para atenderla, ¿sí? Muchas No te gracias, olvides Cristi. que culminando los 40 minutos vuelvo a aparecer para despedir el espacio juntas, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esta es mi invitada, Andrea Alcaíno Piña. Ella tiene 25 años, es mi invitada más joven. Estoy muy orgullosa porque es una mujer muy inteligente. Ella actualmente está cursando la carrera de pedagogía en castellano. Además, bueno, escribió un libro y de eso vamos a comentar también. Le encanta ver novelas de terror. Desde que aprendió a escribir, ella lo hace con mucho cariño, escribe cuentos cortos además, le encanta también las novelas surrealistas y de ella tan inteligente que se ha ganado unos premios maravillosos como el Roberto Bolaños del 2015, el 2016 y ha participado en varios premios también.
Queremos conocer más sobre ella, de Andrea Piña. Andrea, bienvenida. Nosotros queremos escucharte a ti para que cuentes tu historia. Te vamos a poner mucha atención durante estos. Los escritores cuando empiezan a escribir siempre hablan como de un momento en específico que les haya como gatillado esta necesidad como de contar historias o como de crear justamente. Yo siempre he sentido de que lo tengo como desde chica, como desde el momento en que aprendo a escribir, yo empiezo como a escribir historias, como de que yo creo que tiene que ver mucho con el hecho de que desde muy chica leía y también pasaba mucho de que mis papás me leían, o si no, ellos me contaban historias también. Entonces, como de que yo siempre lo vi como algo como muy humano, como algo que simplemente se hace. Entonces, algo que justamente aproveché cuando aprendí a leer y aprendí a escribir fue justamente leer mucho más, porque encuentro que hay una diferencia de aprender a leer, pero también leer porque uno quiere leer. Porque cuando uno es chico puede aprender a leer gracias al colegio, pero otra cosa es como leer cosas más allá del colegio, más allá de lo que te piden, y justamente uno también como pedir como leer. Entonces, yo creo que eso me pasó así como desde chica, como de que siempre ha estado en mi vida, y siento que eso igual es como algo como muy propio de los niños chicos, porque es como algo como propio del lenguaje del ser humano, como el querer inventar historias, como se le llama un poco el mentir, cuando aprendemos por primera vez como a crear una mentira o como imaginar algo al final. Y eso le pasa como mucho a los niños, como de que en el momento en que descubren que con el lenguaje pueden inventar cosas, lo hacen mucho. Sin embargo, como que cuando crecemos como que nos olvidamos un poco de eso y como de que dejamos de o de escribir o de dibujar, en algunos casos incluso de leer. Yo creo que entonces a mí lo que me ocurrió es que nunca dejé eso, nunca dejé de contar historias. De hecho, cuando era más chica, antes de aprender a escribir, yo creo que las contaba quizás como a través de dibujos, como lo típico que pasa con los niños chicos, que es como que uno dibuja y te preguntan, no, ¿qué es esto? Etcétera. Y yo igual como que le he creado historia como a estos dibujos que yo tenía. Y después cuando lo logré escribir, como que podía escribir estas historias justamente. Eh, yo creo que igual todo eso fue muchas gracias como al apoyo de mis papás. Mis papás siempre han sido como muy en pro de que yo escriba, que yo dibuje. Por ejemplo, hoy en día existen los computadores y todo en el sentido de que ahora está como mucho más fácil con las tablets, los celulares, pero en mis tiempos como de que cuando era más chica era como del cuaderno. Entonces yo llenaba cuadernos como de historias, pero también como con dibujos. Entonces algo que hacían justamente mis papás era como comprarme más cuadernos, comprarme plumones justamente como para que dibujara. Incluso yo a veces creo que es porque algunos padres igual les motiva que los cabros lean, como de que si yo quería un libro me lo compraban incluso. Que eso igual, yo encuentro que igual es como un privilegio, porque no mucha gente como de que puede pedirle como un papá o una mamá que le compre un libro y que eso ocurra. Entonces, yo desde chica como que empecé a leer cuentos, además de tener que leer como para el colegio, pero también me motivaba como mucho leer yo como por mí sola. Me gustaban mucho no necesariamente como la fantasía, pero los cuentos como tradicionales, como de los hermanos Grimm, eh, todos estos cuentos de que te cuentan cuando eres chico, como que me gustaba como mucho esta como explicación de ciertas tradiciones también. Entonces, yo siento de que eso justamente me ayudó desde muy chica como el que la escritura nunca se fuera visto como algo como inútil, como de que en el sentido de que tampoco era como una obligación, como tú tienes que escribir, pero tampoco era visto como de que, oh, tú tienes que hacer algo con tu vida, por lo tanto no tienes que dejar de escribir, sino de que era como algo como completamente de que es tu hobby o no es tu hobby, se apoya igual. Es como de que mientras tú puedas desarrollar tu creatividad siempre va a ser como algo importante. Entonces siento que eso también me ayudó mucho y a través del colegio, empezando ya más grande, como cuando ya tenía como
eh, preadolescencia, estuve como más como escribiendo yo misma, ahora ya tenía un computador, entonces ahí también era como más fácil. Y empecé a conocer sobre concursos. Tenía una profe de lenguaje que me habló justamente del Roberto Bolaño por primera vez. Y ahí entendí como de que existía esta cosa como de los concursos, que uno puede como escribir cosas y mandar cosas y puede resultar que te den un premio o no. Yo más que nada como que lo hice porque lo encontraba entretenido, como de que, más que nada como por participar, yo soy como muy de hacer las cosas como por participar nomás, como de que más allá del que sea el resultado. Y en el 2014 saqué una mención honrosa por primera vez en el Roberto Bolaño con cuentos. Entonces, eso obviamente me motivó como justamente a escribir más, como de que yo, per se, yo ya iba a seguir escribiendo, ganara algo, ¿no? Pero es igual como que me motiva como a seguir participando como en cosas. Y ahí después volví a participar en el 2015 y el 2016. En el 2015 fue con cuento y en el 2016 fue con poesía. Y a través del colegio, yo creo que hasta incluso terminar cuarto medio, estuve también participando de interescolares de escritura que hacían las universidades, como de que gracias a internet logré saber de que habían como ciertos concursos. Hay una página que se llama escritores.org o .net, de que normalmente te dicen como los concursos de los distintos países, hay veces de que también es como dentro del mismo país, entonces habían como muchas maneras como para poder participar virtualmente en esos momentos. La primera vez que participé del Roberto Bolaño, eso sí, estaba de manera presencial, como que había que enviarlo por correo. Entonces, ahí yo me acuerdo que era como un poco más difícil, pero hoy en día es todo virtual, entonces igual encuentro que eso ayuda a caleta. Y después de eso, yo me tomé un año sabático, que lo recomiendo mucho para la gente que no sabe qué estudiar, porque yo en realidad no sabía como qué quería hacer, como que sabía que quería como, en realidad no era tanto como en relación a la escritura, pero quería como algo como en ese ámbito, como estudiar algo que a mí verdaderamente me gustara, y si fuera como de que ya queda mi escritura como un hobby, como de que después sigo estudiando otra cosa, como de que para mí eso igual estaba bien, pero al final era como de que quería estudiar algo que no me desanimara tanto con respecto a la vida, porque estudiar una carrera que a uno no le gusta es lo peor que uno puede hacer, es muy estresante. Eh, y estuve, la razón por la que entré a pedagogía en castellano es porque en esos momentos, creo que ya no está, se podía hacer la licenciatura de literatura al mismo tiempo que la pedagogía. Entonces, yo salí el 2022 y con el 2022 salí con la pedagogía y con la licenciatura en literatura, porque las estuve haciendo las dos al mismo tiempo, porque eso me lo permitía la carrera. Y la carrera igual me ayudó, no tanto en el sentido como de escritura creativa, porque la carrera no es de escritura creativa, pero me ayudó como a leer mucho más. Por ejemplo, yo toda la vida he leído y siempre siento de que como de que el leer es como una de las mejores cosas que como que ayuda a escribir. Yo por mi parte como que había leído como a Stephen King, a José Donoso, a José Saramago, a Julio Cortázar, y de hecho empecé a leer a Roberto Bolaño gracias al concurso. Yo no sabía de él hasta que llegó el concurso, porque era muy chica. Pero gracias a la universidad descubrí como otros autores, como la Teresa Bismol, la Alejandra Pisani, la Carmen Berenguer, la Eugenia Brito, y como de que ellas también son como de poesía, pero también como de narrativa. Leímos a la Mary Shelley, en algunos casos también a Kafka, también por ahí caché a Mikhail Bulgakov, que también me gustó caleta, como a otros autores como extranjeros en ese caso, y siento que eso igual me ayudó a la carrera, como a expandirme como más en la lectura, pero también me ayudaron caleta las clases de gramática, porque ahí logré entender mucho cómo mejorar lo que yo escribía a partir de como de las reglas gramaticales, de la ortografía también, porque eso también ayuda a caleta a la lectura, como de que la lectura sí o sí ayuda mucho a la ortografía, porque estás constantemente viendo cómo son las palabras, pero siento que la estudiar gramática ayuda como mucho a la conexión de las cosas, como el entender eso. Y después de terminar la carrera, yo ahora no estoy ejerciendo específicamente, me tomé como este año como para poder hacer distintas cosas, he estado yendo a talleres, estoy en un taller de poesía, de hecho, que se hace en la Sebastiana ahora, que no es el taller de la Sebastiana como tal, porque el taller de la Sebastiana fue el 2006, sino que es un taller que se llama Señales de Ruta. Y en eso he estado como
durante este año principalmente. En sí lo que he estado haciendo es como leer más, escribir más, como tomar un poco de este tiempo antes de volver a trabajar. Igual estoy trabajando de manera freelance, como en ciertos proyectos, he visto como principalmente cosas de gramática, como corrección de estilo, corrección de texto, traducción también, eso tiene que ver un poco con el hecho de que yo sé inglés por mi parte, justamente gracias a la lectura, porque como muchas veces los PDF no están traducidos, uno termina aprendiendo inglés solamente como para poder leer. Y en eso he estado como más que nada, como que siento que esa es como mi historia más o menos hasta ahora. Sí, una historia muy escribida, una historia muy interesante. Y ahí, mira, ahí nos hacen una pregunta, ¿qué es lo que más te gusta leer o escribir? Esa pregunta es como interesante porque hace poco lo estuvimos hablando un poco los chiquillos del taller, que a veces uno no necesariamente como que lee de lo mismo que escribe. Por ejemplo, a mí de escritura me gusta mucho como, primero que todos los cuentos. A mí me gusta escribir cuento corto y me gusta como mucho el estilo como irónico y también un poco quizás como de, no diría terror, porque el terror es como más que nada como esta sensación de tensión en el espacio, sino de que me gusta como crear estas historias medias comédicas como en relación con el horror, con elementos de horror, porque a mí me gusta como mucho en el cine me gusta mucho el body horror, me gusta como mucho toda esta idea de splatter también, y me gusta que sea como cierta forma exagerada como hasta el punto de lo ridículo, pero también son como historias como muy cotidianas, como de gente simplemente viviendo su vida y de pronto pasan estas cosas. Qué Eh, entretenido. sí. Y en términos de lectura, a mí en realidad como de mis autores favoritos como desde que era chica, porque los leía en el colegio y me gustaron mucho, eran José Donoso, José Saramago, Julio Cortázar, pero ahora me ha gustado caleta el Mikhail Bulgakov, Haruki Murakami también me ha empezado a gustar caleta la narrativa japonesa. Está el río Murakami también, que no son parientes, pero y que escriben muy distinto. De hecho, yo diría que quizá el río Murakami ahora se está relacionando como un poco con lo que yo escribo. Y de hecho, en términos de lectura, que yo diría que ahora se están relacionando más con la manera en que yo escribo, yo diría incluso como Shintaro Kago, que él es mangaka, de hecho, no es como escritor como de novela. Y yo al leer los mangas que él ha sacado me di cuenta de que era como, obviamente él es mayor que yo, así que no es como, oh, su estilo se parece al mío, sino que es como que mi estilo se parece al de él, Ujú. pero yo lo escribí todo esto como antes de leerlo a él, entonces como, Qué es como, interesante. como que fue como, oh, combinamos como en esto. Andrea, tú Entonces, eres una mujer súper joven y ya tienes 25 años y has escrito desde que aprendiste a escribir, mm, como tú nos comentabas. Y nosotros sabemos que tú te has ganado diferentes premios. Y hay alguien ahí que te quiere hacer una pregunta. ¿Y a qué edad ganaste tu primer premio? eh, si fue el 2014, que fue pensando en la mención honrosa, debía tener como 15 Ay, años. Sí, porque me súper acuerdo que joven, súper estaba... joven. Nosotros también le pusimos un título a esta entrevista, que es fomentar la creatividad. Mm, Cuéntame por qué le pusimos este título, porque yo te había dado algunas ideas de como el libro Parentesia, que mm, luego me cuentas un poco de ese libro también, el libro que publicaste hace poco, ya que además después vamos a mostrar tus redes para que puedan ingresar ahí, puedan leer sobre ti. ¿Y por qué pusiste fomentar por la creatividad? Tú también me hablaste que tú estabas en talleres con niños, que tú le enseñabas a los niños y que eso te gustaba bastante. Cuéntanos un poquito por qué pusimos este título. mm. Justamente tiene que ver un poco con las cosas que me ha tocado hacer como por suerte. Yo en el 2018, justamente gracias a que gané el Roberto Bolaño, participé del programa Diálogos en Movimiento. Yo fui a un colegio de Empedrado y la idea de este programa es como de que los cabros te leen y después como que tú vas y puedes conversar de lo que ellos han leído, pero también como que te pueden hacer más preguntas al respecto. Y algo que noté mucho era de que
los cabros como al leer, como de que las preguntas que más te hacen pueden ser con respecto a lo que leyeron de ti, como de los cuentos, etcétera, pero en sí preguntan harto sobre el proceso artístico, de dónde uno saca las ideas, cómo uno lo hace, cuánto tiempo se toma. Entonces ahí me di cuenta de que a los cabros en realidad les gusta escribir. Hay muchos cabros como de que están como en etapa de colegio todavía, de que les gusta escribir, pero no sienten como quizás la confianza como de hacerlo. Y al final como de que yo algo que siempre les decía era de que eh, las cosas como el escribir, el dibujar, son algo como netamente del ser humano, como de que lo hacemos desde que literalmente empezamos como cuando somos chicos porque queremos contar cosas. Y se nos termina yendo esa motivación a través del tiempo porque es como de que si no lo hacemos bien, no podemos hacerlo. Pero en realidad no debería ser así, como de que todas estas personas deberían como poder tener la motivación de escribir y como escribir más allá de que lo hagan bien o no, porque al final no es como de que uno empiece escribiendo bien al 100% como desde el momento en que escribe, en realidad también es como mucho tiempo de práctica, pero más allá de eso, como de que deberíamos como dejar como de evitarnos como hacer estas cosas solamente porque no nos salen bien, como de que deberíamos como poder seguir con esto como más allá de eso. Y ahí justamente está como el fomento de la creatividad, que es como de que al final, si uno no sigue haciendo estas cosas, por no querer hacerlas mal, la creatividad se pierde un poco. Perdemos como esa típica creatividad que tenemos como cuando somos cargos chicos, que nos preguntamos todo, de que queremos darle respuesta a todo, y que si no hay respuesta nos inventamos la respuesta, como de que al final es como una motivación a eso, como que desde la juventud e incluso desde la juventud hacia adelante, como nunca perder este ánimo como de seguir aprendiendo, pero también justamente como el de seguir como practicando y también, específicamente en mi caso, de seguir escribiendo, si es que realmente quieren escribir, como de que no hay que pensarlo como con un fin, sino que hay que pensarlo como en un proceso y que al final el proceso sea lo que se disfrute, más que como, oh, voy a estar feliz cuando publico un libro, es como, no, el libro se publica y es un momento importante en la vida, sí, pero no es como la felicidad ahí, es como de que uno puede seguir escribiendo y uno debería como poder motivarse como más allá de eso. Hablando del libro, yo quiero saber un poco más de tu libro paréntesis. ¿Cómo lograste escribirlo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo tú lo hice disfrutándolo? Y después ya cuando salió el libro, ¿cómo fue también? ¿Cómo esas sensaciones que tuviste? ¿Y qué has logrado con este libro? Parestesia, primero que todo el título, si es que no sabes lo que significa, es como el nombre científico del hormigueo, que es como esta sensación como de agujas en la piel que queda cuando se queda dormida. El nombre científico del hormigueo es parestesia. Parestesia es una recopilación de 8 cuentos, son cuentos bastante cortos, de hecho el libro tiene como 68 páginas nomás, porque a mí me gusta como mucho la idea de menos es más, y por eso también me gustan como, estos no son microcuentos como tales, pero siempre me ha gustado lo que ocurre con los microcuentos, que es como que en pocas palabras pueden contar mucho. Me gusta como justamente la idea de hacer eso con los cuentos también, como que en pocas palabras con un cuento se puede crear como una historia entera, y hasta el punto de que hasta la propia mente de las personas pueden conectar los puntos o como imaginarse más cosas a partir de eso. Eh, la creación de parestesia es todo un proceso justamente, porque todos estos cuentos, o casi todos, yo los escribí cuando era como muy chica, como a los 13 años. Y lo que estuve haciendo más que nada como durante los años era que los guardaba y luego los iba como revisando cada año como en términos de redacción, como que era como de que ya esta parte no me gustó, la voy a sacar o voy a volver a reescribir esta parte, porque obviamente uno no escribe a los 20 de la misma manera que escribía a los 13. Entonces como de que al final lo que yo hice como durante todos estos años era una constante revisión, no con el fin de necesariamente crear un libro, pero netamente por el hecho de que a mí me gustaba revisar mis propias cosas y como de que querer que estuvieran mejor o guardar simplemente lo que había escrito. Entonces al final Parestesia terminó siendo una recopilación de muchos de estos cuentos. De hecho, Quemar la Iglesia, que es uno de los cuentos en Parestesia, fue el que ganó en 2015 en el Roberto Bolaño. Oh, Está wow.
está transformado, obviamente, porque ahí yo tenía como 15 años, pero claro, como de que ahí hay como un rastro de ello, de que existe como hace tiempo. De hecho, ¿Nos como que podrías contar un cuento, por ejemplo, ese, quemar la iglesia? Porque yo me imagino literal quemando la iglesia. ¿Es algo así? un poco, es que se trata de la historia así como de estos dos jóvenes, de como que tenían una relación, pero uno era como de parte de una religión y el otro no, y claro, la razón por la que se llama quemar la iglesia es porque en un momento se quema una iglesia. Eh, Otro cuento, por ejemplo, hay un cuento que lo reescribí como, sin mentir, como 6 veces porque nunca me gustaba el resultado, que se llama Miércoles, que es de una niña, o sea, en realidad el cuento es la conversación de dos amigas mientras una está en el teléfono como yendo a comprar el pan y la otra está como en un auto. Entonces, básicamente como de que todo el cuento es como la conversación de estas amigas donde todo se ve como muy normal y al final ocurre algo de que como que te saca de eso. Mm. ¿Tú cuando escribes estos cuentos, sigue algún esquema o dejas que la historia evolucione de manera orgánica? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu proceso de escritura? Yo soy muy esquemática Ah, eh, ya. para todo, como para la vida, porque es como algo que a mí genuinamente me gusta como esquematizar cosas, me gusta como planear las cosas que tengan como, quizás no inicio, desarrollo y final, pero como de que me ayuda mucho como el esquematizarme. Lo que yo hago principalmente, yo soy muy visual, entonces a veces como de que si tengo una idea, a veces busco imágenes en internet que se relacionen con esa idea y las voy guardando, porque cuando estoy escribiendo me ayuda como tener una posible imagen como de lo que yo tengo en la cabeza, pero como separado de mi cabeza como para estar viéndolo constantemente. Y antes de eso, dependiendo del cuento en realidad, hay veces de que me sale sola, como de que empiezo a escribir y ahí después como que me creo el esquema, cómo lo quiero transformar, pero otras veces como que sea al tiro lo que quiero escribir, entonces como no, va a empezar con esto, quiero que esté esto en el medio y después termine con esto. Y eso a veces yo creo que me pasa más con los cuentos que tienen un final muy específico, que solamente va a funcionar a partir de lo que hay anteriormente, entonces ahí como que me lo toca esquematizar más. Y Por tú ejemplo, cuando haces un cuento, ¿en qué te inspiras? ¿Tú usas, por ejemplo, tu historia de vida real para crear un cuento? ¿Lo has hecho? ¿O qué es lo que más haces como para tener esa inspiración y decir, ya, desde ahora voy a escribir el tiro, lo guardo? ¿Cómo lo hago? a mí lo que me ocurre es que no uso mucho mi vida, de hecho como de que cuando utilizo mi vida es como algo más terapéutico, como que escribo como un cuento a partir de cosas que me hayan pasado, pero nunca lo publico, sino que a veces quizá utilizaré una idea como a partir de eso, pero eso es como más como para mí, como para mi propia persona. A mí lo que me pasa es que las ideas de pronto se me ocurren de la nada, como de que de pronto estoy viendo un objeto, veo a alguien caminando en la calle o de pronto estoy como comiendo, no sé, y de pronto se me ocurre una idea como para un cuento y es como que literalmente sale de la nada. De hecho, por eso yo siempre ando como con libretas y un Ah, lápiz como para poder anotar al tiro la cosa antes de que se me vaya, porque de verdad que es como algo como muy esporádico. Eh, y por eso también me gusta como mucho andar con libretas en la mochila, porque hay veces de que no solamente se me ocurre la idea, sino que se me ocurren escenas en específico, y es como que las tengo que escribir o si no se me van a ir. Y hoy en día obviamente podría utilizar el celular, pero a mí no me gusta sacar mucho el celular en la calle, entonces prefiero andar como con libretas y esas cosas, como que todavía soy como muy fan de lo físico, a pesar de que tengo una tablet y todo, como para hacer mis cosas a veces, porque también me gusta dibujar. eh, sí o sí me gusta como mucho utilizar lo físico como para cosas en relación a la escritura y luego pasarlo como a digital, porque igual tomo el paso a digital como una parte de la edición también. claro, claro. ¿Y cuál ha sido tu mayor desafío como escritora en este corto tiempo y largos, yo creo, textos que has escrito desde que tenías muy temprana edad? Porque si podemos calcular que empezaste a leer desde los 6 7 años a los 25, o sea, ha escrito bastante. Mm, sí, de hecho yo creo que la primera historia que creé tenía como 4 o 5 años y era literalmente en un cuaderno.
no era una historia en sí, era como la descripción de personajes en un cumpleaños, pero tenía como un inicio y un final y fue como mi primera historia. Y también tenía dibujos, justamente. Yo creo que como desafío, extrañamente, o sea, pensando como en, entre comillas, carrera de escritura, no es como tanto el escribir, sino que tiene que ver con la parte como más social, como de que yo creo que ese ha sido como mi mayor desafío, como el ir a cosas, el ir como a entrevistas, entre comillas, o como de comunicar sobre el libro, como que siento de que yo soy como una persona como más introvertida, entonces como de que a veces como que esas cosas han sido como mi mayor desafío, como salir y como comunicarme con la gente al Sí, respecto. sí. Y La justamente, mayoría de los escritores son así, se bloquean un poco. sí, ¿no? Y de hecho también está la cosa de la creación de círculos, como de que hoy en día es como muy difícil, se habla como de la pérdida del tercer espacio, porque ya no existe tanto como el ir a bibliotecas o ir a clubs o ir como a talleres, principalmente porque las redes sociales se han vuelto como este tercer espacio que va más allá como del trabajo o de la casa. Entonces como de que uno igual el desafío que tienes como o ir, buscar este tercer espacio o crear el tercer espacio. En mi caso es justamente porque yo siempre estoy como buscando como talleres como ir, más que nada como para mantener este tercer espacio y como no estar siempre en la casa. Pero también está mucho la creación del propio espacio, de que ocurre cuando justamente uno decide como salir y como hablar con gente y como justamente como dignarse como hablar con la gente y como del propio proceso y como de todo lo que uno hace, como de que se habla en inglés como the fear of being known, como el miedo de verse así o de ser visto, de ser reconocido, como de que un desafío que uno justamente tiene en esos casos es como atreverse a que el resto de la gente como que te vea como eres. Mira, ahí hay justo un comentario, te voy a interrumpir, y dice que Ingeniería a tu vida, dice, hice un curso de escritura creativa y me encantó, me sirve de terapia. Tengo varios escritos, pero no me atrevo a publicar. ¿Cómo podemos hacer que tú le digas a estas personas que son emergentes, escritores emergentes, que se atrevan a hacer lo que tú hiciste de tan pequeña y te han ganado maravillosos premios? ¿Cómo podemos decirle a estas personas que se atrevan? Lo primero que todo es como el atreverse, pero claro, como de que en este como atrevimiento igual tiene como cierta estructura, porque por ejemplo cuando uno habla de publicar, hay que pensarlo como de distintas maneras. Por ejemplo está la publicación de manera propia, que es como cuando alguien se comunica como con alguna imprenta, a veces son como estas cartoneras, que son justamente como de que quizás son como libros más estilo fanzine, que es como más de papel, y que al final uno hace el proceso como de comunicarle a la gente que ha escrito, de que vende su propio escrito. De hecho, hay mucha gente que eso lo hace, también hay distintas ferias, si uno dibuja también, se puede meter con ferias de arte. Yo, de hecho, en un tiempo de mi vida estuve yendo justamente a ferias de arte con mis dibujos, entonces eso igual encuentro que es como un buen espacio porque había gente que más encima hacía fanzines, que son como estos pequeños escritos a veces también combinados con dibujo, pero a veces simplemente eran como pequeñas revistas. Entonces, igual yo encuentro de que es como una buena manera como de empezar para ciertas personas, pero si hablamos como de la publicación más profesional, entre comillas, yo creo de que lo primero que uno tiene que hacer es como ver sí o sí los derechos de autor, porque uno piensa así como de que no, quizás lo mío no es tan bueno, entonces, ¿para qué le voy a sacar como los derechos? Yo encuentro que siempre es como necesario porque uno nunca sabe y a partir de tener como los derechos, como empezar a enviar a editoriales, como de que lo bueno de mandar a editoriales es que es gratis mandar cosas a Ah, editoriales, porque es como de escribir un correo, comunicar. Lo mejor, eso sí, es ver al tiro las páginas editoriales es que tienen convocatorias abiertas como para publicación. Porque muchas veces va a pasar que uno va a enviar y te van a decir directamente no estamos aceptando textos en este momento. Entonces al final ahí no es como que te rechacen a ti, sino que están rechazando el tiempo en que uno manda eso. Entonces es necesario igual tener eso en cuenta. Uno igual puede mandarlo si quiere como una gran cantidad, pero igual es como bueno tener en cuenta eso y también la línea editorial. Normalmente yo creo que uno puede revisar como lo que uno escribe, como quizás el estilo, los temas, etcétera, y quizás ir directamente a editoriales que traten de eso.
por ejemplo, si uno va a escribir narrativa, lo mejor quizás no sea ir a una editorial que trate mayormente poesía, o incluso una editorial universitaria de textos académicos que no escribe como no ficción, no va a funcionar mucho así. Entonces, como de que ahí quizás uno logra como ganar un poco de tiempo en ese sentido. Y también lo que las editoriales, en algunos casos, por lo que yo he entendido, les gusta igual que las personas que se motivan a postular como a sus aperturas, que hayan leído libros de la editorial, que Claro. conozcan algunos autores, porque es como de que están ahí como por una razón, como de que me gustó esta editorial y es como que de verdad quiero publicar con ustedes, etcétera. De las editoriales las respuestas pueden variar, como que hay editoriales que va a decir como, dependiendo de la persona igual que haya detrás, hay veces de que la persona es como más humana y es como, hola, rechazamos o no estamos atendiendo, otras veces va a ser como, hay otras editoriales que son como más de impresión, que es como de que te lo aceptan directamente, pero te dicen que te va a costar una cantidad de dinero, entonces te dan un presupuesto al tiro y ahí tú decides como qué hacer con ello. Como que son más editoriales como como de, ay, como de expansión de lo que uno escribe, como que te van Bueno, a y ahora mover, que está la tecnología tan avanzada, además, ¿tú qué claro. piensas en el contexto de la tecnología y los medios digitales, el futuro de la literatura? ¿Qué piensas? ¿Cómo, qué se viene? ¿Qué se nos viene? Se nos pueden venir hartas cosas. De hecho, justamente, combinando un poco lo anterior, el Internet puede funcionar mucho también como para publicar, por lo mismo también hablo de los derechos de autor, porque así tú puedes como publicar cosas como en Internet, tener un blog, tener una cuenta de Instagram, la gente está utilizando mucho más TikTok ahora incluso, Mira, eh, y eso igual permite como que no te lo roben, o sea, si alguien te copia es como de que yo lo saqué primero, entonces como de que eso igual te ayuda con más seguridad y eso quizás incluso te ayude como a comunicarte más directamente con la gente, porque eso es harto que la gente está haciendo ahora, que es como de que se comunican directamente con gente que puede llegar a leer lo que uno escribe y ahí como que recién publican. Y eso yo igual es creo como que recomendable. yo creo que esa respuesta podemos darle a Ingeniarte tu vida, Mm, que se atreva a publicar en redes sociales, en un blog, sería muy interesante, porque si hace algo tan bonito como la poesía, un blog estaría sí, perfecto. de hecho Entonces, yo creo que esa es la respuesta. hay muchos autores que de hecho comienzan así, pensando como en escritores que publican como en los 2010, en los 2006, 2007 tenían el Blogspot, tenían ¿cómo se llamaba este? El Fotolog también, Ah, que como que se ponían fotos y luego se escribía, entonces como de que hay una larga tradición con la escritura online incluso, entonces siendo que en realidad gracias a la tecnología eso se va a ir como transformando, pero en sí como de que siempre ha ayudado per se. qué maravilloso esto de poder escribir, de poder leer un libro, escuchar. Ahora existe tanta tecnología, yo descargo el Mm, libro desde una página web y lo obtengo rápidamente. Yo tengo hijos y también en el colegio le hacen leer libros y ahora es tan fácil como hacer un clic y ya lo tengo en mi poder. Entonces les paso sí. el iPad, ellos leen, con el dedito van haciendo hacia arriba y van pasando. Es mucho más entretenido, también los dibujos hacen que sea más entretenido. Mm, Yo quiero que tú, Andrea, esta entrevista ha sido maravillosa, este encuentro, pero quiero que también tú les traspases toda esta motivación a las mujeres que nos están viendo en este minuto, que están escribiendo como Ingeniarte tu vida, que escriben poesía, que escriben mm, cuentos, que escriben en su diario de vida, que quizás escriben historias de vida o diferentes relatos, cómo pueden hacerlo para que sigan escribiendo, para que sigan diciéndole a más gente que lo haga y poder que porque esto además es parte de tu vida, tú la tienes dentro de tu vida, la llevas. Entonces, para poder equilibrar su vida con tu carrera como escritora y a esas personas también que se motiven a escribir, qué maravilloso que es. mm. De hecho, justamente como pensando con los diarios de vida y todo eso, hoy en día en realidad como que hay muchos géneros mezclados como dentro de la literatura, está como el epistolar, que son las cartas, a veces los diarios editados, que son como más que autobiografías, son como textos como mezclados con la ficción que también siguen con respecto a eso. Entonces, hoy en día como de que si uno se motiva a escribir, de verdad como que muchas cosas pueden ser literatura. Y pensándolo como desde mi ámbito, que es la escritura, dando como un consejo como para motivar a la gente,
teniendo en cuenta de que yo veo como la escritura como algo como muy humano, como algo que no se debería perder, yo siento que muchas cosas, además de la escritura, deberían como motivarse como a partir de eso, como verse algo que es como propio del ser humano, que no es como algo que debe como cumplirse con un fin, sino que es como un proceso el cual se debe disfrutar, pero también es como no abandonar algo porque no salga bien como a la primera, sino que en realidad todas las cosas son con prácticas, son a través del tiempo, y tampoco desmotivarnos, sentirnos que tenemos poco tiempo, porque algo que ocurre mucho ahora con las redes sociales es que vemos a gente muy joven cumpliendo muchas cosas, y eso igual nos desmotiva, pero en realidad si uno puede escribir, debería hacerlo. Si uno tiene posibilidades de publicar, también debería poder. Y en realidad es como nunca como evitar estas oportunidades y siempre como buscarlas en todas partes. Porque también está el hecho de que a pesar de que las oportunidades existen, uno igual se los tiene que crear. Lo que hablaba así como de tener que salir de la casa, de crear su círculo, etcétera. Pero en sí, además de la escritura, como que eso con respecto a todas las cosas de la vida, como el de salir, como el buscarlo uno, pero tampoco como abandonarlo si es que no sale como bien al tiro. Sí, sí, muy bien. Hay que seguir luchando para lo que uno quiera hacer al futuro, para lo que uno quiera seguir siendo. Y bueno, yo te quiero dar las gracias. No sé si está Cristi por ahí, que nos está ayudando como siempre. Ahí está. Atentamente, atentamente. Mira, y sabes que Majo, bueno, tu invitada también, yo he estado escuchándote y se me venía a la mente, oye, sí, ¿no? O sea, en realidad eh, has inspirado, has inspirado, has inspirado. Y acá estaba conversando con mi hija también, que es adolescente, y le decía, claro, puedes comenzar con una historia propia, ¿no? Con una historia propia, ahí le metes un poco de ficción y qué bonito, ¿no? Qué bonito tener esa inquietud o porque es inquietud, curiosidad, ¿no? De querer todas las cosas que vives, ponerlas en un papel y luego animarte a publicarlo. Excelente, de verdad, excelente, excelente. Además sirve para desestresarse. Quizás tenemos historias que Como contar. terapia, como terapia. Como nosotras que tenemos historias que contar por todas, podemos escribirlas, todas esas historias maravillosas. A mí se me imaginan muchas ideas porque con la escritura, con la lectura se nos imaginan muchas cosas, vienen a la cabeza millones de cosas. Las niñitas que tienen su diario de vida, que para que ya comiencen ahí a escribir cosas que les suceden en el día a día En el y día a así día, comienza la exacto. motivación, desestresarse, sacar todas esas cosas, los sentimientos cuando estamos tristes lo escribimos, cuando estamos felices lo escribimos, qué mejor. Así que muchas gracias Andrea, a ti por tu tiempo, por poder enseñarnos, eres tan joven, me encanta eso, me encanta que también le enseñes a otros niños que haga estos talleres maravillosos que haces de lectura, de escritura, de dibujo. Creo que siendo tan joven y haber ganado tantos premios, sigues haciéndolo, va a seguir y tu futuro por delante se te viene maravilloso porque eres una mujer además muy, muy linda. Así que muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros hoy día, enseñarnos, Andrea, motivarnos. Andrea, ¿qué mensaje le dejas a las personas que nos están viendo? Porque este video va a quedar grabado en el YouTube. ¿Qué mensaje le dejas a todas esas personas que te están viendo, ¿no? Y que están viendo este video. Primero que todo, muchas gracias también por tenerme. Y el mayor mensaje que les dejaba, igual un poco como recordando el anterior, es como de lo más básico, seguir intentando y como no quedarse como justamente como con las cosas que salen mal al inicio, porque según yo todo sale mal al inicio. Entonces como ahí como de seguir intentando como más allá de eso, pero también como atreverse como a buscar los propios espacios y como tampoco sentirse mal solamente porque a veces hay gente que está como más avanzado que uno porque en realidad todos somos distintos, todos tenemos vidas distintas, entonces como de que al final lo que uno tiene que ver con respecto al proceso de uno mismo y como mejorar con respecto a uno, como que si hay comparación, compararse con uno mismo solamente. Exactamente, Perseverar y seguir. Ese es el exactamente. lema. Y Muchas vencer el gracias, miedo Cris. también, ¿no? Y vencer el Sí, miedo, y vencer el miedo. Muchas gracias, Andrea, de verdad, María José, ni qué decirte. Muchísimas gracias realmente por este espacio, gracias por este compartir, gracias a todas las personas que nos han escuchado en el directo y también a todas esas personas que se animan y nos están escuchando en el grabado de YouTube. Recuerden
poner la campanita para que te pueda llegar el recordatorio de que hay una historia nueva en Mujeres con Historias para Contar. Semanalmente estamos colgando de 2 a 3 videos nuevos de mujeres y de hombres, o mujeres con historia para contar en la adolescencia también, que es un especialista que habla de un tema importante para la adolescencia, un tema coyuntural siempre, un tema que al final a todas las personas que tenemos un adolescente cerca nos sirve para poder mejorar nuestra relación y nuestra comunicación con el adolescente que tenemos en casa. Bueno, recordarles a todas las personas que nos sigan en el Instagram, en Facebook, en YouTube y también en TikTok. Esta entrevista también va a salir en TikTok, así que síganos, Mujeres con Historias para Contar, en todas las plataformas. Así que muchísimas gracias por estar presente, gracias por estar aquí y un abrazo grande, María José y Andrea. Muchísimas gracias. Hasta Chile desde Perú. Bye bye. Perfecto, estén bien. Cuídense.